Mientras, si alguien se va conectando, me dice si me escucha bien, si si me ven bien, si me escuchan bien. Bueno, ya son las 7 en punto, así que voy a iniciar. Bueno, primero saludarlos y darles las gracias por estar siguiendo este perfil de Halima Mujer de Fuego. Y también, bueno, si me sigues en otras redes sociales, también te agradezco. En YouTube, bueno, en YouTube tuve un problema ahora, digamos, no me había fijado que para hacer el primer en vivo tenía que solicitarlo 24 horas antes. Pero bueno, es parte de los aprendizajes que uno va teniendo en estas redes sociales. Entonces, si también eres seguidor de mi canal de YouTube, por ahí puse un aviso que el miércoles también estaré haciendo un live ahí solamente por YouTube. En el canal de YouTube, bueno, ahorita solamente estoy poniendo lo que son videos del tarot terapéutico. Próximamente estaré haciendo también otros contenidos. Y también, bueno, por TikTok también subo otro tipo de contenidos. Así que si me sigues en esas otras redes sociales, también te lo agradezco un montón. Y bueno, hoy quiero hablarles un poquito sobre lo que es tratar de hacer los cambios en nuestra vida y cómo manifestar estos cambios. Bueno, creo que el tema de hacer un cambio en nuestra vida nunca es fácil. Siempre es un tema un poco difícil. Yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que uno tiene que saber primero escuchar las señales que Dios, el universo, como le quieras decir, te va dando. Nosotros en esta vida creo que venimos no solamente para hacer una sola cosa en nuestra vida. Muchas veces pensamos que nuestro propósito de vida está ligado a una profesión, a una sola profesión. Y no nos damos cuenta que tal vez podemos tener muchas otras habilidades o otro tipo de misiones en el camino, ¿verdad? Que se nos van presentando. Yo, si veo, digamos, si me pongo a hacer una reflexión viendo hacia atrás, he pasado por muchas encrucijadas y cada una me ha llevado hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo ha tenido su propósito. Mucha gente me dice, Neida, es que, ¿verdad? No entiendo cómo usted pasó, por ejemplo, de una carrera a otra, porque bueno, ahorita les cuento un poco más de mi historia, pero quiero primero hacer una introducción de cómo podemos pensar en hacer cambios, ¿verdad? A veces el hecho de cambiar algo en nuestra vida nos da miedo, porque también es el hecho de salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Es el hecho de cómo voy a hacer para poder salir de ahí, ¿verdad? Sí sé que quiero salir de ahí, pero me da miedo. Me da miedo de no sentirme estable, me da miedo de no sé qué me voy a enfrentar, ¿verdad? Generalmente el hecho de salir de nuestra zona de confort nos hace activar todos los miedos de esas creencias limitantes que hemos tenido. Bueno, si no sabes qué es una creencia limitante, para decírtelo en un lenguaje un poco más sencillo, son esos pensamientos o creencias con los que tú has crecido, que por alguna razón, ya sea que otras personas te han dicho o te han hecho creer que eso es una verdad absoluta, o que tú mismo a través de tus vivencias te lo has hecho creer, ¿verdad?
Por ejemplo, si cuando tuviste una infancia, ¿verdad? En donde tal vez tuviste un hogar donde te decían que no eras capaz de hacer X cosa, o que, ¿verdad? Que no servías para nada, o que no eras suficiente, que eres un tonto, o X o Y, ¿verdad? Cosas negativas, eso te queda grabado en tu subconsciente, ¿verdad? Recordemos que la mente tiene, por decirlo así, como departamentos donde guarda información y esa información se queda guardada, por decirlo así, en el disco duro y no están dentro de los archivos recientes, o sea, nuestra memoria consciente. Y cuando suceden estos hechos o algo que te representa o te recuerda las palabras de esa otra persona que te dijo o un acontecimiento muy similar a algo muy doloroso que viviste, se vuelve a activar ese mecanismo de defensa. Entonces ahí es donde se vienen a activar estas creencias limitantes. Ahora, para poder hacer un cambio de vida, es importante enfrentar estos miedos, enfrentar estas creencias limitantes. Ahora, ¿cómo yo sé qué creencias limitantes tengo? Bueno, para eso hay que hacer un trabajo de autoconocimiento muy grande, ¿verdad? Ese es el encuentro tú a tú contigo mismo, ¿verdad? De ponerte frente a un espejo y decir, bueno, ¿por qué me da miedo esto? ¿Qué es lo que realmente me da miedo? ¿Verdad? ¿Por qué siento esto? Ahora, muchas cosas, que es lo que a mí me gusta trabajar en este enfoque de por decirlo así, integral, que a mí me gusta trabajar en este perfil y en todas las otras redes sociales, yo hablo de la salud integral. Entonces, es un complemento de que todo lo que yo pienso se va a reflejar también en mi cuerpo. Entonces, si padecemos de muchos miedos o de que nos da miedo avanzar, generalmente se te va a presentar con dolencias a nivel físico en la parte inferior de tu cuerpo, llámese pies, llámese tobillos, llámese pantorrillas, llámese cadera, o sea, todo lo que involucra el caminar, el avanzar, se te va a afectar en alguna medida, inconscientemente. Entonces, a veces no ponemos atención a los mensajes que nos dan el cuerpo. Y entonces, a través de esos mensajes también el cuerpo nos da señales de que necesitamos un cambio. A veces nosotros no entendemos estos mensajes del cuerpo. A veces nosotros nada más decimos, bueno, me duele, tengo una contractura muscular, entonces me pongo un gel para desinflamar, o me tomo un analgésico, o me tomo algo que me ayuda a aliviar el dolor, me lo calma por un tiempo, pero tengo que volver a tomar porque otra vez me volvió el dolor. Ahora, si nosotros empezamos a hacer este proceso de autoconocimiento, nosotros vamos a poder entender estos mensajes del cuerpo y empezamos también a tener esa conciencia de, bueno, si mi salud física se está afectando en este sentido, yo voy a poder, si ataco esto de raíz, me voy a poder sentir bien, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a corregir un poco esas creencias limitantes también. Entonces es un proceso, esto de los cambios no es algo que se hace de la noche a la mañana, es como tratar de hacer también cambios de hábitos. Se dice científicamente que para cambiar un hábito tengo que hacerlo por lo menos 21 días seguidos. Qué sé yo, empezar a tomar agua, no soy una persona que tomo agua cotidianamente porque no me gusta, porque no me sabía nada, porque el pretexto que quieras decir. Pero médicamente te dice el doctor o la nutricionista, tienes que empezar a hidratarte mejor, tienes que empezar a tomar agua. Entonces, poco a poco empiezas a introducir el agua en tu vida, a veces te cuesta, a veces se te olvida, ay, hoy no tomé agua, entonces, ¿verdad? Hoy se me olvidó tomarme el litro de agua que tenía que tomarme.
Bueno, entonces empezamos con ese cambio de hábitos, empezamos con ese cambio de, ¿verdad? De empezar con un nuevo enfoque, ¿verdad? Y lo primero que debes de cambiar son las creencias. Tengo que tomar agua porque mi cuerpo lo necesita para poder sentirse bien. Entonces, si empiezas a conectar con ese pensamiento, empiezas a conectar con el propósito del cambio. Mientras no conectes con el propósito del pensamiento, no vas a poder conectar con el cambio. Y eso me lleva también a la segunda parte de la manifestación. Muchas veces las personas queremos que las cosas sucedan por arte de magia. Ahorita estaba tirándome la maratón de Harry Potter. Yo amo Harry Potter. Pero aquí nosotros vemos, digamos, en estas películas de magia, o algo así que es muy fácil agarrar una varita mágica, decir un conjuro y ¡pum! Ya, que suceda por arte de magia. La vida no sucede así, ¿verdad? Sí podemos hacer magia con nuestras palabras. Ahorita les voy a explicar cómo. Pero todo acto de magia en nuestra vida no es que, ¿verdad? ¡Pum! ¿Verdad? El genio de la lámpara y hace, ¿verdad? Y sale el humo y ya tienes lo que quieres. No, la vida también para mí es una escuela y también nos va llevando un proceso de aprendizaje. Ok, tú quieres esto, puedes tenerlo, sí, y lo vas a tener, pero tienes que poner de tu parte también para obtenerlo. Entonces, ahí es donde viene también ese empujón que nos da Dios o el universo, como le quieras decir, para salir de esa zona de confort, ¿verdad? Entonces, esto de hacer cambios y de poder manifestarlos es un compromiso muy grande, pero un compromiso con el médico, no un compromiso con mi familia, no un compromiso con mi pareja, sino un compromiso contigo mismo o contigo misma, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tú puedes empezar a hacer este tipo de cambios o hacer este tipo de manifestaciones. Ahora, hace unos días estaba hablando con una amistad sobre los cambios que promovió la pandemia. Y ahí empiezo a unir un poco también con lo que sucedió con mi historia. Voy a ubicarla un poco de ese tiempo o antitos de ese tiempo para acá. Todos en la pandemia, antes de la pandemia, teníamos un estilo de vida donde nos sentíamos seguros, íbamos, hacíamos el trabajo que teníamos que hacer, ya teníamos las actividades que nos gustaban hacer. Por ejemplo, a mí me gustaba ir a clases de danza, compartir con las compañeras, etcétera, ¿verdad? Se hacían presentaciones, etcétera. Pero de un momento a otro empezamos a ir algo de una pandemia, de un virus que andaba en China, y mucha gente decía, pero ¿cómo de ese virus no va a llegar aquí a este lado si está en China? Bueno, llegó y se expandió por todo el globo terráqueo. Ahora, ese virus vino también, no hay que verlo como el hecho de digamos, como algo malo. He escuchado mucha gente en esto digamos, de que la pandemia trajo cosas malas y que esto, bueno, sí, a nivel de salud hubo muchas muertes, hubo mucho esto, pero también promovió muchos cambios que nos hizo evolucionar, que nos empezó a hacer tener un cambio de pensamiento a algunos. Otros tal vez no lo entendieron así. Otros nada más se enfocaban en la cuestión de la enfermedad, que no querían contagiarse, etcétera, ¿verdad? Y estaba bien, pero veámoslo así. Bueno, yo hablaba con esta amiga que era una situación similar a lo que sucedió, digamos, bueno, yo antes, o sea, hasta este año, bueno, lo sigo haciendo porque, bueno, es mi profesión, ¿verdad? Soy maestra y no maestra de algo, bueno, también había estudiado para profe de mate. También y soy docente en un área espiritual, en la educación religiosa. Y este cambio que yo tuve, ¿verdad? También venía por ese lado, ¿verdad? Porque en el trabajo que yo estaba,
me sentía, pues sí, o sea, me gustaba no decirle que no, si me gusta enseñar, me gusta compartir mis conocimientos con los jóvenes, con los niños, también para que aprendan a tener una área espiritual sana, o sea, que aprendan a hacer su propio criterio, tener su propia relación personal con el Ser Supremo, llámenle como le quieran llamar. Ese al menos era el enfoque con el que yo daba mis clases. Ahora, con la pandemia también yo vine a tener mi propio proceso espiritual de romper muchas creencias con las que yo venía teniendo a nivel religioso y empecé a conocer otras maneras para poder conectar con ese Ser Supremo, con ese Dios que está en uno, con esa parte divina que está en uno, y también para poder conectar con otras personas. No fue un proceso fácil porque fue enfrentar esos miedos o esas creencias que me habían metido bajo una dogmática religiosa. Y fue empezar a cuestionar todo eso. Ahora, esos cuestionamientos también te llevan a confrontaciones con personas cercanas, con familia, con amistades, y tú tienes que estar muy seguro o muy segura de lo que estás viviendo. Y solamente eso lo puedes lograr a partir del autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, esto no es fácil. Esto que te estoy hablando es un proceso, no es algo mágico, como te decía. No es como agarrar la varita de Harry Potter y Wingardium Leviosa y ya, o sea, no es eso. Los cambios en la vida se pasan por un proceso y tú tienes que estar abierto para ese proceso. Hola, y veo que se están conectando. Aquí estoy hablando un poco sobre lo que son cómo vivir estos procesos de cambio y manifestación. Ahora, ya después de que ya yo empiezo a digamos, conocer un poco más de estas otras manifestaciones de Dios, y empiezo a conocer a Dios de otras maneras, de como yo lo conocí cuando era pequeña, empiezo a también querer conocer más de mí, qué soy yo capaz de hacer, qué otras habilidades tengo, porque en la realidad en que estaba, incluso cuando viene la pandemia y cambia el ritmo de trabajo que tenía, porque bueno, obviamente ya no podía estar en los salones de clase, no podía ir a los lugares que frecuentaba, etcétera, ¿verdad? Entonces, este proceso de pandemia me vino a hacer, digamos, como también empezar a promover todavía más este cambio en mis creencias. Y el empezar también a decir, bueno, yo quiero hacer algo nuevo con mi vida. Lo que pasa es que todavía no había entendido qué era. Y empecé en esta búsqueda a lo largo de esos 3 años. Ahí topé, digamos, con varias herramientas como lo es el tarot, como lo es la astrología. Y a través de ellas empecé también a conocer más de mí. ¿Cuál es ese propósito de vida para el que vine a este mundo? Y que también tengo otras herramientas, otros dones que no había descubierto y que ahora sé que los tengo. Entonces, a través de todas estas herramientas empiezo a decir, bueno, si puedo llegar a conectar con ese propósito que, digamos, he descubierto a través de estas y otras herramientas que me he topado en el camino, empecé a decir, bueno, yo quiero tener una vida diferente. Ya yo no quiero seguir estando igual que antes. Ya yo no quiero, ya yo estaba segura que ya yo quería renunciar al trabajo que tenía, pero no podía hacerlo porque, bueno, la situación de la pandemia, de verdad, nos dejó con una mano adelante y otra atrás. El hecho de empezar a emprender era difícil, sea como sea, tenía un trabajo estable. Entonces, bueno, hay que todavía aprovechar esa oportunidad de ese trabajo que se tenía. Pero al mismo tiempo empecé a querer, digamos, como a tener la idea de qué era lo que quería empezar a manifestar, a tener. Y ya todavía hasta este año empecé a quererlo
manifestar aún con mucho más convencimiento, que ahí es donde viene la magia de las palabras. Con las palabras yo puedo construir y destruir, y a veces no tenemos la conciencia de esto. A veces nosotros creemos que podemos, ¿verdad? Nada más, voy a hacer las afirmaciones, yo soy esto, yo soy luz, yo soy amor, yo soy esto. Pero si no lo hacemos con conciencia, es como estar repitiendo como loras, ¿verdad? Es como alguien por ahí me preguntó en cuanto al poder de la oración, ¿verdad? Si lo ponemos a ver, el manifestar es también unir esta parte de la fe, ¿verdad? O sea, la manifestación es el poder de la fe. Nada más que en unas religiones le dicen fe, en otros lados le dicen manifestación, en otros lados le dicen como le quieran decir, pero va bajo el mismo sentido. Es el hecho de creer, de tener la convicción de que eso que yo estoy diciendo y que estoy visualizando se va a dar. Y por algo en la Biblia dice que, ¿verdad? Que si tienes fe en, como si fuera un grano de mostaza, que es algo así pequeño, vas a ver cosas grandes. Y ese es el poder de la manifestación. Ahora, yo para manifestar, primero lo tengo que decir, lo tengo que expresar, pero lo tengo que hacer con convicción. Es como decir, yo quiero tener esa casa va a ser mía y yo lo creo que va a ser así. Entonces, si tú lo crees y lo entregas al universo y confías en que el universo te va a dar, te va a llevar por el camino hacia eso, te va a poner ¿verdad? Los medios y todo para que ese deseo, llámese casa, llámese nuevo trabajo, llámese nuevo emprendimiento, llámese pareja, llámese, eso sí, a veces las cosas no salen como nosotros queremos, que es parte de los aprendizajes de la vida. O sea, podemos tener lo que queremos, pero también tenemos que tener esa capacidad de aprender a fluir, porque también el universo sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. En este proceso de pandemia, yo empecé a tener también la idea de que, bueno, yo quería, como yo amo la danza, que yo quería tener también mi propia academia de danza. Y empecé a aprender, es más, desde antes, ya yo venía con ese sueño desde pequeña, desde la infancia con esto. Y bueno, la vida me empezó a atravesar por diferentes encrucijadas y en una de ellas empecé a querer, digamos, dar clases en un lugar y hacer presentaciones en ese lugar. Y yo decía, bueno, pero tal vez nada más con simplemente mover redes sociales. Esta página, de hecho, se llamaba Halima Belly Dance. Y empezaba a moverla por ahí y solamente era belly dance y bueno, no funcionaba el negocio con este lugar con el que estuve y me traumó mucho, la verdad. O sea, fue un momento difícil porque yo decía, ¿qué será? Que yo no soy capaz de lograr hacer esto y empecé, digamos, fue un proceso muy, muy feo, muy difícil de enfrentar el fracaso o el primer fracaso en mi vida en cuanto a ese sueño que yo tenía. Y yo decía, ¿será que lo vuelvo a intentar? ¿Será que no? ¿Será que? Y el camino en la vida me fue dando a entender que en realidad lo que el universo quería de mí no era solamente que yo enseñara danza o que mi academia fuera como una más del montón, sino que tenía que tener un propósito diferente. Entonces, cuando yo logré entender esto, ahí, hola, yo que se están uniendo, estoy comentando un poco sobre mi historia, de cómo fue que yo empecé a conectar con este poder de cambiar y manifestar, ¿verdad? Entonces, les estoy contando un poco de cómo fue que yo fui conectando con esto. Y, bueno, este video va a quedar grabado, entonces, si te perdiste el pedazo del inicio, ahí lo vas a ver más completo después. Pero los voy saludando conforme van entrando y bienvenidos. Ahí si me van contando, si van resonando un poco con esto que les estoy contando, me dicen.
Y pues bueno, en este primer intento que yo intentaba hacer este negocio de esta academia, ¿verdad? De dar clases de belly dance, que es lo que a mí siempre me ha gustado, pues empecé a entender que yo tenía que conectar con un propósito diferente. Y a través de, ya les digo, la astrología, el tarot, eh, y otras herramientas que bueno, y también a través de otras personas, haciendo cursos con diferentes coaches, eh, fui entendiendo eso. Yo dije, bueno, ok, ¿cuál es el propósito entonces de lo que yo tengo que hacer? Y ahí a partir de eso empecé a conectar con la parte artística, con la parte de la espiritualidad, con otras cosas que a mí me gusta hacer. Y ahí fue cuando empecé a querer promover primero este perfil de Halima Mujer de Fuego, donde yo, digamos, lo que quería era unificar todas estas cosas. ¿Y por qué Mujer de Fuego? Porque para mí el fuego es un elemento transformador, el fuego es un elemento que te impulsa al cambio, a una creatividad, a transformar tu vida. Y además, bueno, independientemente, yo me considero una persona muy fuego, porque bueno, soy Aries, en el horóscopo chino también soy un conejo de fuego. O sea, esa energía de cambio, transformación está muy impregnada en mí, pero también entiendo que esa energía de cambio yo quiero compartirla también con ustedes y quiero también incentivarlos a que si tú te abres mentalmente a este proceso de sanación, a este proceso de transformación interior, porque primero todo cambio tiene que iniciar en mi interior, en mis sentimientos, en mis emociones y en mis pensamientos. Entonces, este proceso de pandemia que vivimos, ¿verdad? Todos a nivel global, nos llevó a entender esto, que todas las cosas que teníamos en un momento se desaparecieron o cambió nuestra vida de un momento a otro y no sabíamos cómo asumirlo. Entonces teníamos dos costos: o te acostumbras a estos nuevos cambios y los asumes, o te estancas y te quedas ahí. Y de verdad, yo le decía a esta amiga con la que hablaba de este tema, era como el tema de digamos, lo enfoco mucho con la Biblia por la formación que yo tengo, también un poco en teología. Y a veces nada más vemos estas películas de Moisés y todo en Semana Santa, al menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que las transmiten en Semana Santa, ¿verdad? Y vemos, uy, sí, qué chiva, cómo Moisés hablaba con Dios y las cosas que Moisés le pedía a Dios, Dios se las daba. ¿Pero por qué? Por el nivel de fe que él tenía y el poder que él creía en la palabra, ¿verdad? Que Dios le había dado ese poder de palabra. Volvemos al tema del poder de las palabras. Nuestras palabras son muy poderosas. Y así como Moisés con su palabra le pedía a Dios que le concediera las cosas, tenía la fe de que Dios se lo iba a dar y se lo daba. Entonces, al igual con las plagas que llegaron a este faraón, ¿verdad? ¿Por qué el faraón, verdad? O sea, a pesar de que se decía que era un dios, sus dioses egipcios no le hacían caso, ¿verdad? Y no es que los dioses egipcios hubieran sido inferiores al dios hebreo, porque bueno, ese es el enfoque que quiere dar la Biblia, obviamente. Pero cuando empezamos a conocer un poco más sobre mitología, sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Entendemos que en realidad Dios se manifiesta a través de diferentes culturas. Todos estos dioses, Ra, Isis, Osiris, todos estos son diferentes manifestaciones del poder de Dios también. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué al faraón no le hacían caso y por qué a Moisés sí? Por el convencimiento que tenía Moisés. Y también el faraón tenía la actitud del ego. Yo soy el Dios vivo, pero aún así, de que aunque él creía que él era el Dios vivo, no creía en su palabra. Entonces, ahí es a donde estaba el problema.
Y muchos de nosotros, en medio de la pandemia, tuvimos la actitud del faraón, de querer tener el control absoluto de todo, pero tenían que venir las plagas para hacernos entender, o venir la pandemia para hacernos entender que no tenemos el control de nuestra vida y que con simplemente algo tan simple como un virus que empezó al otro lado del continente y llegó acá, a este lado occidental, y también nos hizo cambiar la vida. Y así, a través de otras cosas, se nos viene un golpe de salud, se nos viene un cáncer, se nos viene cualquier otro tipo de cosa, un empleo que ya no tengo, ¿verdad? Que me despidieron de la noche a la mañana y no entendí por qué. Todos estos cambios que se vienen de pronto es por eso, porque es para darte a entender que no todos tenemos el control, que nosotros no tenemos realmente el control de nuestra vida, sino que hay algo más grande, ¿verdad? En medio de nosotros, energía universal, como tú lo quieras ver, que tiene el control absoluto del universo y de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos ese control y queremos absorberlo nosotros, y ahí es donde está el problema. Pero si tú conectas con esta energía universal, con este Dios, universo, como le quieras dar el nombre, puedes realmente tener este convencimiento de que lo que tú estás manifestando se va a dar. Pero también tienes que permitir que ese universo te permita fluir como un río en tu vida. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Podemos hacer afirmaciones y esto, digamos, no digo que no sirvan, porque sí sirven si tienes convencimiento. Podemos hacer muchas otras terapias, podemos hacer Ho'oponopono, podemos hacer Reiki, podemos hacer un montón de cosas, meditaciones, etcétera. Pero si no tienes el convencimiento, realmente desde tu corazón, desde tus pensamientos, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cuál es la clave para cambiar tu vida y que esas manifestaciones que tú haces sean realidad? Es conectar con este poder de fe, de manifestar y de crear desde tu mente, visualizando que eso que tú tienes se va a dar. ¿Cómo? Ahí el universo se encargará de decirte cómo, a través del camino. Ahora te pongo un ejemplo. Yo te dije que, bueno, yo estaba trabajando como maestra y que incluso hasta hace un mes estaba trabajando en eso. Y por medio de muchas cosas, por medio de diferentes tipos de malestares, ahí es donde te digo que el cuerpo habla. Se me empezaron a decir, usted tiene que salir de ahí. Usted tiene que tener la flexibilidad. Usted quiere obtener lo que siempre ha soñado, que es tener su academia, tener su emprendimiento, pues tiene que aprender a salir de esa zona de confort y no tenga miedo que no le va a faltar nada. No fue fácil tomar la decisión, porque fue como les decía ahora al principio, enfrentar esos miedos, enfrentar ¿verdad? Esas creencias limitantes, que incluso también era enfrentar a mi familia, enfrentar también ¿verdad? Una sociedad que te dice, ¿cómo vas a empezar algo de cero? O sea, teniendo un trabajo estable, un salario estable que te pagan cada quincena, ¿y cómo vas a dejar eso para empezar algo de cero? ¿Verdad? Y eso fue lo que yo tuve que arriesgar. Entonces, yo aprendí a que tenía que primero escuchar mi cuerpo, porque a través de dolores de cabeza constantes, migrañas, malestares en el cuello, padecimientos digestivos como gastritis, colitis, que eran constantes, iba al médico, me mandaba tratamientos, otra vez volvía con el asunto, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y me pasaba incapacitando cada mes. Entonces era mi cuerpo diciendo, ya usted no puede estar ahí, ya usted necesita algo diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a autoconocernos, también a escuchar nuestro cuerpo, porque a través de nuestro cuerpo también el universo habla, ¿verdad? Nuestro cuerpo es esa manifestación material de
esa energía universal. Entonces, al todo lo que son enfermedades, dolencias, contracturas, todo eso también nos habla. Y ahí es donde viene también un poco la parte de bioscodificación, que es donde nosotros digamos, a través de alguien que nos sepa guiar en cómo escuchar nuestro cuerpo, vas a ir aprendiendo a esto. Y también conectar con tu intuición. A través de tu intuición puedes ir escuchando esos mensajes divinos que te van diciendo hacia dónde debes ir. Entonces, yo hace un mes estaba con esos conflictos y aún así yo dije, bueno, me entrego. Si me están diciendo este cambio, voy a hacerlo. Y ya yo también, obviamente, estaba también la parte de orar, de manifestar, de meditar y pedirle a Dios o al universo, como le quieras decir, que me diera la fuerza para poder enfrentar lo que venía. Puse en la renuncia y cuando la puse, irónicamente lo que sentí fue paz. Y dicen que lo que te trae paz viene de Dios. Bueno, entonces ahí fue donde yo me convencí, que yo dije esto era lo que necesitaba hacer. Y ahora, un mes después, también obviamente de enfrentar muchas cosas con mi familia, vengo a obtener también el apoyo de ellos y también estoy empezando a ver la manifestación física de ese lugar que yo venía pidiéndole a Dios o venía manifestando que se iba a dar. En la época de la pandemia, yo empecé, digamos, bueno, obviamente esto de recibir clases virtuales y todo esto, obviamente los que somos de danza y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Nos venimos a enfrentar con las limitaciones de las clases virtuales. Y también el hecho de tener que ensayar en casa, cosa que, bueno, obviamente el espacio es muy reducido y todo. Y empiezo a ir a un lugar de un familiar, donde yo, ¿verdad? Tuve que adaptar para poder hacer mis ensayos personales. Y pues bueno, desde ese entonces yo decía, bueno, ¿será que en algún momento este lugar será para mí, para crear mi sueño, ¿verdad? Y cada vez que yo iba ahí, soñaba con eso, pero lo veía, les voy a ser sincera, muy difícil, por muchas situaciones familiares. Y pues el día de hoy, en esta semana que pasó, por muchas cuestiones que yo hablé con mi familia, que les expresé todo lo que yo estaba sintiendo, todo esto, resulta que ese lugar va a ser y se está convirtiendo en la sede de la comunidad Halima. Así, así les cuento. Se está manifestando, se está empezando a construir de manera física ese lugar para hacer realidad esa manifestación que yo hice hace 3 años. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el poder de la manifestación es muy grande. ¿Qué tenemos que hacer para poder ver esta manifestación física en nuestra vida? Creer. No ser como esos faraones, ¿verdad? Que queríamos que la vida fuera como nosotros decíamos y que nosotros decir, ¿verdad? Que yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que me conviene. No. A veces lo que nosotros soñamos o queremos, o a veces las cosas salen de una manera diferente. Entonces, este mensaje, lo que quiero es motivarlos a ustedes para que entiendan que el cambiar nuestra vida depende solamente de nosotros mismos, de nadie más. No depende ni de tu pareja, ni de tus jefes, ni de tus compañeros de trabajo, ni de tu mamá, ni de tu papá. No depende de nadie más, depende de ti mismo o de ti misma. Si tú quieres tener un cambio realmente en tu vida, tienes que conectar contigo y ver qué es lo que yo quiero realmente, y cuando conectes con eso,
conectarlo realmente desde tu corazón, desde tu mente, visualizarlo, tocarlo, verlo, sentirlo, hacerlo parte de ti y decir qué es lo que me genera estando ahí, cómo me siento estando en esa situación que yo deseo visualizar. Me siento que estoy feliz, que estoy sana, que no voy a tener enfermedades de cosas. Visualiza eso que tú quieres. Y si lo visualizas con fe y además lo expresas en tus palabras con fe y hablas positivamente con fe, eso se va a dar. Y como te decía al principio, no iba a ser como Harry Potter ahí, ¿verdad? Abacadabra o, ¿verdad? Cualquier conjuro ahí, la varita mágica y ¡puf! No. Todo va a ser un proceso. Ahora, en ese proceso también te vas a enfrentar a creencias limitantes, a miedos, es decir, pero es que todo parecía ser que sí, pero se vino esta dificultad, no, pero esa dificultad algo te quiere enseñar. Y no es un no definitivo, es tal vez que tengas que cambiar algo, o, ¿verdad? O reestructurar algo en ese proceso. Porque yo pensaba que esta academia que yo iba a abrir solamente iba a ser de pilates y de belly dance, pero no. Este sueño va más allá, porque yo me di cuenta que realmente mi parte artística no solamente ha estado ligada a mi vida con el belly dance, sino también con diferentes artes. Entonces, la sede de la comunidad Halima va a ser un centro de artes terapéutico. Entonces, ahí les estaré contando un poco de qué servicios se van a tener en esta sede, con qué áreas contaremos, pero bueno, eso se los iré contando en el proceso, nada más para que sepan que esta comunidad de Halima, Mujer de Fuego, quiero que sea una comunidad de fuego, de personas convencidas que pueden cambiar su vida y que el arte va a ser una de las tantas herramientas que van a tener para poder transformarla. Porque el arte también nos ayuda a expresar, nos ayuda a sanar, nos ayuda a desestresarnos, nos ayuda a conocernos, a enfrentarnos a esos miedos. En todas las disciplinas, en arte, en danza, en música, en canto, en dibujo, etcétera. Entonces, poco a poco te iré contando lo que trata esta sede de la comunidad Halima. Pero hoy quería decirte que realmente sí se puede manifestar y ver esa manifestación o empezar a ver esa semilla, esa manifestación donde empieza a crecer. Así que el día de hoy quería dejarles esto por aquí, ¿verdad? Si no pudieron conectarse en vivo, voy a dejar este reel aquí en esta página para que cuando quieran lo puedan ver. Y si quieres saber más cómo fue que yo fui conectando con esta energía de cambio, manifestación, ¿verdad? Yo hoy nada más quería darte una pequeña pincelada de lo que yo he vivido en este tiempo de cambios, principalmente en estos últimos 3 años. Antes de esos 3 años, pues también pasé por muchos otros cambios. Como les digo, fui profesora de matemática pasé a educación religiosa. Ahora todos dirán, pero ¿cómo hace para pasar de una cosa a otra? Bueno, cada etapa de la vida nos va enseñando cosas. Con matemáticas entendí que, de hecho, la matemática es un arte también, de hecho es una ciencia exacta, pero también se liga mucho con la parte artística. De hecho, en música se utiliza mucha matemática, en danza también se utiliza mucha matemática, ¿verdad? Y dar este salto a otra área, digamos, a un área más teológica, espiritual, también tenía su propósito en mi vida de por qué tenía que estudiar esa carrera, por qué tenía que trabajar en eso unos 8 años. Y
y bueno, entendí que parte de estar en educación religiosa fue lo que me permitió conocer a las personas que me llevaron al belly dance y a partir de ahí empezó una nueva búsqueda. Entonces, la vida es un continuo laberinto o un continuo caminar, ¿verdad? Entonces, es que ando un mosquito aquí. Es eso, es permitirnos fluir con la vida. No hay que tener miedo de dejarnos llevar por el río de la vida, a donde sea que nos vaya a llevar, porque Dios, el universo, como le quieras decir, tiene sus propósitos para cada uno de nosotros, que puedes ir descubriendo, ya te digo, con estas herramientas, si te abres a ellas, de el tarot, de la astrología, de todo, de verdad, también del Reiki. O sea, es un proceso de autoconocimiento para poder entender hacia dónde vas, porque es parte del ser humano preguntarse, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que, verdad? ¿Para qué vine? Porque bueno, hay muchas personas que hablan también de las vidas pasadas y la reencarnación y todo. ¿Para qué reencarné en esta vida? Bueno, es parte de ese propósito que tenemos que ir conociendo. Así que te invito a que si este mensaje, este live, resonó contigo en algo, pues te invito a que me contactes si quieres que te ayude en este proceso de autoconocimiento, de que te comente un poco más sobre cómo fue que yo empecé a promoverme este cambio. Bueno, ya les digo, hacer un cambio no es fácil, es enfrentar miedos, enfrentar seres queridos, enfrentar nuevas situaciones que tal vez tú no sabías que ibas a enfrentar, pero se puede mientras tengas esta certeza, esta fe, esta convicción y conectar de eso desde el corazón, desde tus pensamientos, y sobre todo conectar con esa esencia de nuestro niño interior que tiene ilusiones, que tiene sueños, que tiene esas metas que ya desde ese momento, desde nuestro niño interno, desde nuestra infancia, tú empezaste a tener sueños. Y eso de las películas de Disney que nos habla de los sueños, bueno, yo le decía a mis alumnos, todos tenemos sueños que a veces pensamos que no van a hacer realidad, pero sí se pueden hacer realidad si tienen la convicción para hacerlo. Así que ese es el mensaje que quería darles el día de hoy. Espero que algo les haya gustado y pues que también lo compartan con otros y que me cuenten si empiecen a aplicar esto de la convicción, desde el corazón, desde los pensamientos y la expresión de eso con tus palabras, vas a ver esa manifestación en tu vida. No utilicemos las palabras para el mal, porque a veces solamente las utilizamos para quejarnos, para estar hablando mal de otros, para estar simplemente atrayendo lo negativo. Utilicemos las palabras para ese poder positivo, porque si lo haces, transformas. Así que ese es el mensaje que quería darles el día de hoy. Espero que les sirva para su vida y que me lo cuenten en los comentarios si algo de esto resonó con ustedes. Así que los espero.